Esta capacitación va a ser acerca del registro de grupos familiares en el marco de la primera convocatoria del programa Techo Propio, la cual se publicó a través de la Resolución Ministerial 102-2026 Vivienda. Vamos a ver algunas generalidades de esta primera convocatoria, el proceso de registro, algunas consideraciones e información importante para esta primera convocatoria nacional. Esta primera convocatoria se aprobó a través de la Resolución 102-2026 Vivienda para el otorgamiento de hasta 14.880 bonos familiares habitacionales. La resolución establece que el Fondo Mi Vivienda recibe hasta el 30% adicional de los BFHs, es decir, 19.333 grupos familiares vamos a recibir como registro en el Fondo Mi Vivienda. La resolución indica un BFH diferenciado para algunos departamentos, por ejemplo, para Puno, Cusco y Apurímac, un 12% adicional, para Huánuco y Pasco, un 13% adicional, Amazonas y Cajamarca, un 14%, y para Madre de Dios, un 17%. Ustedes van a poder encontrar la convocatoria en el sistema Techo Propio con el código 1N-26. Así las entidades técnicas van a poder encontrar en el sistema Techo Propio la convocatoria y con ello van a poder registrar a los grupos familiares. Recordemos también que las entidades técnicas que solicitaron AFO ya se encuentra publicado el listado en la página web del Fondo Mi Vivienda, tanto para la convocatoria nacional como para la convocatoria de San Marcos. Recordemos que estas dos convocatorias están vigentes e inician el mismo día las inscripciones, es decir, a partir de mañana 14 inician las inscripciones para ambas convocatorias. Les explicamos también acerca del valor del BFH, en la modalidad de construcción en sitio propio. Recordemos que el BFH general es de 33.000 soles. También existe un bono adicional, el 51%, para las víctimas del terrorismo. Este bono es de 49.830 nuevos soles. También hay un bono para la zona Brain y Huancavelica de 49.830, es el 51% adicional también. El bono de 25% adicional para las Fuerzas Armadas con discapacidad, que es de 41.250, y para herederos legales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que es 49.500. Recordemos que el ahorro mínimo para esta convocatoria es del 2.475 y que el ingreso familiar mensual no debe exceder los 2.706. Esto es en el marco de esta primera convocatoria nacional. Algunos alcances de manera general que ya se han venido explicando. Esta convocatoria tiene un alcance de hasta 14.880 bonos familiares y para el otorgamiento a nivel nacional. El día de hoy se termina el proceso, el plazo para que el Fondo Mi Vivienda remita las credenciales a las entidades técnicas y estas puedan registrar a partir de mañana. El inicio de las inscripciones para esta convocatoria es el día de mañana, 14 de abril del 2026, y el sistema Techo Propio tiene un horario establecido que va a ser de 8:30 a 5:30 de lunes a viernes. Recordemos que esta convocatoria establece que los 2 primeros días es para inscripción exclusiva para grupos familiares que tienen un miembro con discapacidad severa. Eso se les va a explicar más adelante, pero para que vayan teniendo en consideración ello, que solamente el día de mañana y el día miércoles 15 se deben registrar los grupos familiares que tienen algún miembro que presente discapacidad severa. El cierre de inscripciones se va a dar cuando se alcance el 30% adicional o cuando se cumple el plazo establecido en la resolución ministerial, que son 9 días. Este plazo culmina el 24 de abril. O, como indica la norma, puede llegar que se alcancen los 19.333 registros y ahí termina el proceso de inscripción de los grupos familiares. Ya entrando en el proceso del registro del sistema Techo Propio, de manera general, explicarles los requisitos de esta modalidad, que es conformar un grupo familiar, el cual va conformado por la jefatura familiar y puede declarar a su cónyuge o conviviente, o padres, abuelos, o hijos, hermanos o nietos menores de 25 años, y en caso sean mayores de 25, deben presentar una discapacidad de forma permanente. Recordemos que los sobrinos, primos ni tíos forman parte del grupo familiar.
Un segundo requisito es que ningún integrante del grupo familiar debe tener otra propiedad con la que postule. Se refiere a una propiedad de uso de vivienda. Pueden tener propiedades rurales, no hay ningún problema, o de uso comercial también no hay problema. Simplemente la norma establece que no deben tener otra propiedad de uso vivienda. Un tercer requisito es que ningún integrante del grupo familiar haya recibido apoyo habitacional previo del Estado, tales como el NACE, FONAVI, el Banco de Materiales o el mismo Fondo Mi Vivienda. El ingreso familiar aquí es 2.706. Este ingreso solo se evalúa a la jefatura familiar, no a la carga familiar, solamente a la jefatura familiar. Si son dos cónyuges o dos convivientes, la suma de los ingresos de ambas personas no debe exceder los 2.706. Ya como proceso de registro, como bien saben, el grupo familiar debe completar el formulario debidamente suscrito, el cual tiene carácter de declaración jurada. Debe presentar también la copia de DNI de sus integrantes del grupo y el certificado literal con una antigüedad no mayor a los 90 días. El formulario debe estar debidamente completado y suscrito por la jefatura familiar, y si tiene cargas familiares mayores a 18 años, también estas deben firmar el formulario. Toda esta información es registrada por el responsable de la entidad técnica y subida al sistema techo propio, y debe adjuntar toda esta documentación. Recordemos que si la jefatura familiar está conformada por una pareja de convivientes sin impedimento matrimonial, el formulario debe estar suscrito por ambas personas. Pero si se trata de una pareja casada, el formulario basta con la firma de uno de ellos. Asimismo, todas las cargas familiares mayores a 18 años deben firmar el formulario. Esto lo establece el reglamento operativo vigente. Por otro lado, acerca de la verificación de los requisitos, la resolución ministerial establece que el Fondo Mi Vivienda tiene un plazo de hasta 18 días hábiles para la verificación de estos requisitos. Este plazo comienza a contarse una vez se culmine el proceso de registro. Como bien les indiqué, puede darse cuando se cumple el plazo de los 9 días o si se llega a los registros, a los 19.333 registros de grupos familiares. Como la mayoría sabe, el sistema techo propio tiene un sistema como un semáforo de evaluación. Ustedes, entidades técnicas, también deben registrar, y los grupos familiares también deben verificar que su inscripción esté en color amarillo, en elegible no evaluado. Hasta ahí se termina con la inscripción del grupo familiar. Ahí quiere decir que este grupo familiar va a pasar por una verificación de requisitos. Si lo dejan como inscrito, ese estado no se considera dentro de la evaluación. Solamente van a pasar la verificación de los requisitos aquellos grupos que tengan el estado de elegible no evaluado o color amarillo. Solamente esos son los que pasan la verificación de los requisitos de elegibilidad. Como bien indiqué, a esta hora todas las entidades técnicas que solicitaron contar con AFO ya cuentan con sus credenciales, ya tienen acceso al sistema techo propio. Recordemos que aún no pueden hacer registros ni preregistros porque la convocatoria no figura y no está activa en el sistema techo propio. Esta se va a activar el día de mañana a partir de las 8:30. Como ya tienen sus accesos, les recomendamos que validen su ingreso para que no tengan ningún inconveniente a partir de mañana, y también ya pueden realizar la verificación de apoyo previo. Esto para agilizar el proceso de la inscripción y no detecten algún integrante que tenga quizás un apoyo por homonimia. Entonces, para esta verificación se dirigen a la pestaña de postulación, apoyo habitacional, y digitan el DNI y los nombres de la persona que deseen consultar. Una vez que ustedes ingresen estos datos, le dan buscar y les debe salir como el recuadro de la parte inferior con las 3X. Quiere decir ahí que esa persona no presenta apoyo habitacional. De existir casos de homonimia, como bien saben, homonimia van a tener el mismo nombre, pero verifican que el DNI que ustedes están buscando es distinto al resultado. Esos casos los deben enviar al buzón de solicitudes @mivivienda.com.p para la verificación. Aquí un punto importante es que si ese DNI si ustedes van a registrar grupos familiares que anteriormente han postulado y anteriormente también han sido ya exonerados, no es necesario que vuelvan a enviar. La exoneración ya está realizada. Simplemente registren a los grupos familiares y el sistema les va a permitir. Pero si nunca han pedido la exoneración, manden sus correos al buzón desde ahora para poder atenderlos. También aquí hay que dejar claro que el apoyo que figura en el sistema nunca se va a eliminar. Cuando ustedes manden un correo y nosotros les respondamos que se atendió,
el sistema siempre va a detectar el DNI como apoyo. Simplemente se ha habilitado para que durante el registro el sistema les permita continuar y no los detenga como un bloqueo para que puedan continuar con el registro. Una vez que hayan hecho la verificación del apoyo, deberán dirigirse a la pestaña postulación, búsqueda de formularios y dar clic en el botón nuevo para empezar con el registro de los grupos familiares. Aquí deberán dar clic en el botón agregar, seleccionar la convocatoria. Recordemos que ustedes están autorizadas para el registro de grupos familiares en la modalidad de construcción en sitio propio y deberán seleccionar el departamento, provincia y distrito. Recordemos que esta convocatoria es a nivel nacional, así que deben seleccionar correctamente el departamento, provincia y distrito que figure en el certificado literal. Aquí un punto importante es que este dato debe validarse y debe ser debidamente completado de manera correcta a fin de no perjudicar la postulación de los grupos familiares, porque en convocatorias pasadas hemos detectado también que registran a grupos familiares de un departamento en otro departamento. Entonces, esta verificación va a ser automáticamente no elegible porque no se puede cambiar el departamento. Recordemos que cada departamento tiene un límite de inscripción. Entonces, si un departamento llega al tope, ya no se va a poder modificar esa información. Por eso también pedimos a los grupos familiares que verifiquen la información que registran en el sistema y el documento, es decir, el formulario que están firmando, porque no vayan a perjudicar su postulación más adelante. Una vez que seleccionen el departamento, provincia y distrito, les aparecerá el siguiente campo para que completen los datos del grupo familiar. Aquí, como bien saben, el sistema Techo Propio aún no cuenta con una validación automática con RENIEC, por lo cual deberán digitar el DNI y los nombres de manera cuidadosa a fin de no perjudicar la postulación. Desde ahora se indica que la modificación del DNI no va a proceder y si se detecta que el DNI está incorrecto, el grupo familiar asume el estado de no elegible. ¿Por qué? Porque este dato es el que utilizamos para la verificación del requisito de ingreso familiar mensual. Por lo cual, si un DNI está incorrecto, la verificación de dicho requisito también es de manera incorrecta. Por ello, cuidado para el momento del registro. Adicionalmente, para esta convocatoria ya se va a contar con la implementación en la etapa de registro de proyecto, que es la validación biométrica. Es decir, si un DNI está incorrecto y pasa a la etapa de elegibilidad, en la etapa de registro de proyecto no va a poder continuar porque el DNI es incorrecto y ese grupo automáticamente va a pasar a no elegible. Entonces, a fin de no perjudicar la postulación del grupo familiar, su apoyo de las entidades técnicas para que registren los datos correctos y también los grupos familiares verifiquen este dato antes de firmar algún documento. Una vez que hayan completado la información, deberán dar clic en el botón guardar para que puedan continuar con el registro. Se les aparecerá la siguiente ventana. Aquí deberán seleccionar la convocatoria 1N-26. Ese es el código de la convocatoria que van a encontrar en el sistema. La modalidad, como bien saben, es construcción en sitio propio y deberán completar los datos requeridos, tales como la ocupación, un correo electrónico, la dirección, manzana, lote o sublote de corresponder. Si el predio indica sublote, como bien pueden apreciar, el sistema no hay un campo específico para sublote. Como no hay, en el campo de lote, en el recuadro, digiten textualmente sublote, supongamos, sublote 2, sublote 3. Así tal cual digiten en el campo de lote, en caso sea un predio que indique sublote. Si indica solamente lote, digiten lote 5, lote 6, va a depender de lo que figura en el certificado literal. Luego, la información de contacto del grupo familiar. Es importante que cada grupo familiar cuente con un número de teléfono a fin de poder nosotros como Fondo Mi Vivienda también comunicarnos directamente con ellos. Hemos detectado que muchas entidades técnicas registran un mismo número para todos sus grupos familiares. Necesitamos que el grupo familiar también verifique aquí los datos que están ingresando a fin de no perjudicar su postulación. Recordemos que ante cualquier reclamo o alguna verificación que necesitemos como fondo, vamos a comunicarnos con ese número de teléfono. En muchas oportunidades hemos llamado fuera de servicio o contesta otra persona que no conoce al postulante. Entonces sí necesitamos que declare un número de teléfono correcto y que sea del grupo familiar.
Si cuentan con un correo electrónico, también digítelo. Alguna forma de contactarlo, de que nos podamos contactar con el grupo familiar. Luego de completar los datos del postulante, pasan a la pestaña de grupo familiar. Aquí deberán completar la información de sexo, grado de instrucción y fecha de nacimiento. Luego la información económica en la tercera pestaña. Aquí recordemos que la evaluación se realiza a la jefatura familiar. Si postulan 2 personas casadas o 2 convivientes, a esas 2 personas se le evalúa el requisito, no a la carga familiar. Se suman los ingresos y este ingreso no debe exceder los 2.706. Ese es el ingreso máximo para esta modalidad. Una vez hayan completado los datos de información económica, sí recomendamos que vuelvan a las pestañas anteriores para verificar si la información está correcta, porque una vez que le dan clic en el botón guardar ya no van a poder modificar la información. Aquí sí necesitamos de su apoyo también para que verifiquen correctamente. Como bien les indiqué, no se va a permitir cambios en departamento ni en DNI. Si vemos un registro con mal DNI y mal departamento, va a ser automáticamente no elegible. Una vez que le dan clic en guardar, se les va a habilitar el botón de verificar AH, que es verificar apoyo previo. Como bien saben, antes del registro, hoy día, por ejemplo, ya pueden validar esta verificación. Como ya tienen acceso al sistema, pueden ir validando el requisito de apoyo de cada integrante que va a postular. Si durante la verificación no presentan ningún apoyo, les va a aparecer la siguiente ventana, que no presenta apoyo habitacional. Esto les va a permitir continuar con el registro. Se les va a habilitar un campo para que puedan descargar el formulario. El formulario válido puede ser el que descarguen del sistema o el manual que muchas entidades técnicas ya tienen. Cualquiera de los dos es válido. Vale el que está firmado, debidamente firmado. Ese es el que tiene validez para nosotros. Pero cualquiera de los dos es válido. Una vez que firmen el documento, deberán adjuntar toda la documentación en cada campo requerido. Se necesita el formulario de postulación, el certificado literal y las copias de DNI. Aquí una recomendación que cada campo, supongamos el título de propiedad, tiene el peso máximo que permite subir archivos es de 5 megabytes. Cada campo tiene ese mismo espacio, 5 megabytes para cada campo. También una recomendación es que los documentos que van a subir no sean con nombres complicados, tales como algún punto, algún guión, algún asterisco, algún numeral. No, sean lo más sencillo posible, formulario 1, formulario 2, certificado 1, DNI 2, para no saturar el sistema. Es una recomendación también que nos ha hecho el área de sistemas, porque hemos detectado que hay formularios que le guardan con nombres muy largos, muy complicados, y el sistema no los reconoce. Por eso simplemente un nombre sencillo como formulario 1, formulario 2, DNI 1, DNI 2, el certificado literal o CL1, CL2, como ustedes, pero lo más sencillo posible para que al momento de cargar no perjudiquen la postulación y puedan continuar con el registro. Una vez que hayan subido todos los datos y toda la documentación necesaria, darán clic en el botón finalizar y les aparecerá el mensaje del formulario tal, se les va a asignar un formulario, es elegible. Hasta ahí el proceso de registro se realizó de manera correcta. Los grupos familiares deben verificar también que la información esté correcta y que lleguen hasta el estado de elegible en color amarillo, que es el elegible no evaluado. Hasta ahí se va a considerar como un registro y van a poder continuar con las siguientes etapas. La verificación, y si pasan la verificación, continúan con la etapa de registro de proyectos y así sucesivamente. Algunas consideraciones para que puedan tener es el llenar el formulario. Hemos recibido muchas consultas de que debe tener el sello, que deben completar. Aquí en la parte superior debe tener la fecha de registro. Recordemos que los registros inician a partir de mañana, 14 de abril. Entonces la fecha del formulario debe tener desde esa fecha en adelante. No importa si tiene fecha 14 de abril y lo registraron, no sé, el jueves 16, no hay ningún problema. Solamente que de la fecha de registro debe figurar desde el 14 de abril del 2026 en adelante. No se aceptan formularios de convocatorias pasadas, no se aceptan con formularios que tengan algún borrón, no se van a aceptar. Que sea un formulario nuevo, este formulario, por ejemplo, está subido en el sistema, en la página web y lo pueden descargar si es necesario, o como les indico, pueden descargar el formulario que figure en el sistema al momento de completar toda la información. Deberán completar la convocatoria ya saben, se va a llamar 1N-26, ese es el código de la convocatoria.
Y el sello de recepción, el sello es de la mayoría de entidades técnicas que están conectadas, ya han trabajado con nosotros en convocatorias pasadas. El mismo sello que han utilizado, pueden utilizar en esta convocatoria. Si son entidades técnicas nuevas, como mínimo que tenga el número de RUC y la razón social. Pero si ya tienen uno, pueden utilizar su sello sin ningún problema. Luego en el formulario deberán completar la información del predio, tales como departamento, provincia, distrito, manzana, lote, sublote. Esta información debe ser tal cual figure en el certificado literal. Aquí el grupo familiar también es responsable del llenado de este formulario porque es una declaración jurada. Y cuando firman, dan fe de que toda la información que esté en el certificado es correcta, por lo cual también recomendamos que los grupos familiares verifiquen este formulario antes de firmar y antes de poder subir al sistema. Luego vienen los campos de información de la jefatura familiar y del cónyuge o conviviente de corresponder. Por último está el campo de la información general de la carga familiar, tales igual como nombre, el DNI, el parentesco que pueda tener el vínculo y si presenta alguna discapacidad. Luego está el campo de información adicional del grupo familiar. Este campo no es obligatorio, solamente va a servir para casuísticas cuando el grupo familiar esté conformado por una abuela y un nieto mayor de edad. En muchos de estos casos el apellido se pierde, entonces no hay forma de validar el parentesco. En ese caso, en este campo deberán completar, no sé, el campo del nombre de la mamá o del papá con quien se tenga el vínculo y a fin de que nosotros podamos validar esa información. Luego viene información de contacto, como indico, el teléfono de contacto sí es un dato obligatorio. Sabemos que no todos tienen el correo electrónico, pero sí un teléfono de contacto y que el número de contacto no se repita, porque ya hemos detectado entidades técnicas que ponen un mismo número para todos sus grupos familiares. Y ni siquiera es un es un número del grupo familiar, es un número de la entidad técnica. No, nosotros necesitamos un número de contacto del grupo familiar. Si tienen correo, también lo colocan. Luego vienen los campos de las firmas. Recordemos que las firmas aquí deben firmar las jefaturas familiares y cargas familiares mayores a 18 años. Por eso los dos campos inferiores son para las cargas familiares mayores a 18 años. El certificado literal, como la mayoría ya lo conoce, aquí deben verificar la manzana, el lote, el departamento, la provincia y distrito. Esta información debe coincidir con la que está ingresada en el sistema y la que figura en el formulario de postulación. Debe tener uso de vivienda, el predio y el estado del certificado es una partida activa. No debe presentar cargas ni gravámenes y las personas que figuren como titulares del predio deben conformar el grupo familiar. No puede ser que en el título me figuren 3 propietarios y solo me está postulando uno. Ese caso sería no elegible. Todos los propietarios del predio deben conformar el grupo familiar. Hemos encontrado casuísticas de que son varios hermanos mayores de edad y mayores de 25 que son dueños del predio. En ese caso les recomendamos que primero hagan una sucesión intestada y que el predio se separe, que cada uno tenga su lote, supongamos, y postulen, porque si son los 5 hermanos dueños del predio, van a tener que postular los 5. Y recordemos que la carga familiar debe tener como máximo 25 años de edad. Si son mayores a 25, deben presentar una discapacidad permanente. Si no, no cumplirían el requisito de conformación de grupo familiar. Luego no debe tener títulos pendientes del certificado, el número de hojas recomendamos que esté completo. Si figura que tenga una hipoteca, que esté completo para nosotros poder verificar qué tipo de hipoteca es o si se levantó la hipoteca o no. Lo único que nos ayuda a nosotros es que el certificado esté completo. Luego el plazo es que no debe exceder los 90 días. Para ello se va a considerar certificados literales emitidos desde el 14 de enero del 2026 en adelante. Si el certificado literal tiene fecha, supongamos el 15 de febrero, el 1 de marzo, no hay ningún problema, está dentro de la vigencia. Pero si son certificados literales del año pasado, esos ya no tienen validez y el grupo familiar va a obtener el estado de no elegible. Una vez que se cumple el plazo, los resultados se publican en la página web. El Fondo de Vivienda publica estos resultados en la página web. También en el estado de trámite ustedes pueden consultar, buscan su DNI y dan clic en el botón buscar. Esto de trámites está publicado en la página web, al igual que los listados. De cualquiera de las dos formas, ustedes, las entidades técnicas o los propios grupos familiares pueden verificar su estado, si salieron elegibles evaluados o salieron no elegibles.
Una información importante para esta primera convocatoria es que la resolución ministerial establece que los días martes 14 y miércoles 15, es decir, mañana y el miércoles, la inscripción será exclusiva para grupos familiares que presenten algún miembro con discapacidad severa y que sea usuario de silla de ruedas. Solamente los registros de mañana y del miércoles va a ser exclusiva para estos grupos familiares. También tengamos en cuenta que la norma establece que aquellos grupos familiares que se inscriban en estos 2 días sin acreditar la condición de discapacidad permanente perderán automáticamente la condición de grupo familiar elegible. Es decir, van a ser no elegibles y no van a poder postular a la convocatoria. Aquí su apoyo para que, si yo entidad técnica o yo grupo familiar sé que no tengo una discapacidad severa, no permitir a la entidad técnica que me registre mañana ni el día miércoles. Esperar al jueves 16 para que me registre recién en el sistema. Si yo soy una entidad técnica igual, si no cuento con grupos familiares con discapacidad severa, no los registro ni mañana ni el miércoles. Espero el día jueves para poder registrar a los grupos familiares. Tampoco hagan preregistros, no dejen como inscritos, porque el sistema los va a caducar y va a ser en vano todo el registro que hayan hecho. Por ello, si no contamos, es mejor que mañana ni el miércoles registren a ningún grupo familiar ni hagan preregistros. Esperen al 16 para poder registrar. Pero si se trata de un grupo familiar que presente alguna discapacidad severa, sí pueden registrarlo mañana y el miércoles 15. Esto no quita que si hay más grupos familiares con discapacidad severa lo puedan registrar a partir del jueves 16. No quita, pero solamente la norma establece que mañana y el miércoles 15 es exclusiva para grupos familiares que cuenten con una discapacidad severa. Por ello, si no tienen, es mejor no tocar el sistema, no hacer nada, ni preregistros y esperar al 16. Pero si cuento yo entidad técnica o soy un grupo familiar que tengo un miembro con discapacidad severa, sí, mañana o el miércoles puedo registrarme sin ningún problema. Porque si no, nosotros vamos a detectar y esos grupos familiares van a obtener el estado de no elegible y no van a poder postular. Y así van a perjudicar a los grupos familiares. Otra información importante que indica esta resolución ministerial es que para esta convocatoria van a poder participar los grupos familiares excedentes de la segunda convocatoria del año 2025. Este proceso se llama migración. Ustedes ya lo conocen así, nosotros también. Para esta migración, ustedes, entidades técnicas, ni los grupos familiares tienen que hacer ningún trámite. Nosotros de manera automática hacemos esta migración. Pero tener en cuenta que solamente van a migrar a esta primera convocatoria del 2026 los grupos familiares que no hayan obtenido código de registro de proyecto. Si ya el grupo familiar hizo algún trámite en la segunda convocatoria, no van a migrar y van a tener que continuar en esta segunda convocatoria. Solamente van a migrar a la primera convocatoria de este año los grupos familiares que no hayan hecho ningún trámite y no tengan código de registro de proyecto. En nuestros canales de atención es para las entidades técnicas. Como les mencioné al inicio, todas ya recibieron las credenciales. Si alguna puntual no tiene o tiene algún inconveniente, sí pedimos que mande un correo al buzón de acceso sea @mivivienda.com.p. También existe el buzón de solicitudes, que es para consultas sobre elegibilidad y alguna exoneración de homonimia que puedan existir. Recomendamos que si ya tienen casos, entidades técnicas de algún integrante que tengan homonimia, manden al buzón, pero también recordemos que si anteriormente ya han sido atendidos, no es necesario que lo vuelvan a enviar, porque el sistema lo guarda y ya permite continuar el registro. Igual los grupos familiares, si tienen alguna consulta sobre elegibilidad o quieren solicitar su exoneración por homonimia, también pueden enviarlo al buzón de solicitudes. Recordemos que las inscripciones inician mañana y para lo cual el sistema Techo Propio va a tener un horario que va a ser de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. En ese horario van a poder registrar a los grupos familiares a través del sistema Techo Propio. Nuevamente les preciso lo que establece la norma. Para esta convocatoria, la 1N-26, es decir, la convocatoria nacional, solamente el día 14, mañana y el miércoles 15, la inscripción es exclusiva para los grupos familiares que presenten una discapacidad severa. Si no tienen, es mejor no registrar a grupos familiares hasta el jueves 16.
porque de detectar estos casos, estos grupos familiares van a ser automáticamente no elegibles y no van a poder postular. Se está diciendo eso para que luego, si se detecta, no existan los reclamos, porque desde ahora se está diciendo y la norma es clara. Lo establece en su artículo 3.4. Si registran grupos familiares que no tienen discapacidad severa entre los días 14 y miércoles 15, esos grupos familiares pierden la condición de elegible y no van a poder postular en la convocatoria nuevamente. Por ello, para que no perjudiquen la postulación de sus grupos familiares, si no cuento, es mejor no registrar ningún grupo familiar y esperar al jueves 16. El jueves 16 se abren las inscripciones para todos los grupos familiares, tengan o no tengan discapacidad severa, y es a nivel nacional, no es por departamento tampoco, es a nivel nacional. El jueves se abren las inscripciones a nivel nacional. Eso que quede claro. Al igual que la migración, ustedes no tienen que hacer ningún trámite, nosotros lo hacemos de manera automática y esta migración se va a realizar el mismo día que nosotros publiquemos los resultados. Aproximadamente a finales de mayo se estarían teniendo los resultados de la evaluación de estos grupos familiares y igual esa misma fecha se va a publicar el listado de los grupos familiares que van a migrar. Eso sería todo. Vamos igual a estar unos minutos más atendiendo las consultas por el chat y vamos a algunas a responderlas en vivo para que también todos tengan conocimiento de esta convocatoria. No, los ingresos para Ingeportal Construcciones, que tiene una consulta sobre los ingresos, no. Para esta modalidad, construcción en sitio propio, que quede claro, solamente el ingreso familiar se evalúa de la jefatura familiar, no de la carga familiar. Entiendo que tienen esta duda porque me parece que hay muchas entidades tutores. En la modalidad de ABN sí se verifican los ingresos de todo el grupo familiar, tanto de la jefatura como de la carga. Pero no confundamos, esta convocatoria es para la modalidad de construcción en sitio propio. Solamente se evalúan los ingresos de la jefatura familiar. Si son dos esposos, de ellos dos. Si es solo uno, de esta persona. Nada más, no de la carga familiar. Ya, si no cuentan con grupos familiares con discapacidad severa, sí, no registren ni mañana ni el miércoles y esperen al 16. Y si el formulario indica la fecha del problema, no va a haber ningún inconveniente. Solamente no los registren mañana ni el miércoles y esperen al 16. Sobre el sello de la entidad técnica, ahí estamos recibiendo muchas consultas. Es el sello, si son entidades técnicas pasadas, es el mismo sello. Independientemente si tiene la razón social o el número de RUC, es el mismo sello. No va a haber ningún inconveniente con ese sello. Si han usado anteriormente, utilicen el mismo sello. Solamente no utilicen formularios de convocatorias pasadas, porque no se permiten formularios con borrones ni con correctores para cambiar la convocatoria. Es lo único. Sobre la firma de los grupos familiares, es la firma y la huella para poder validar que el grupo familiar ha firmado el formulario correctamente. Aquí, si tienen firma, nos vamos a verificar con el DNI. A través del DNI, si vemos que el grupo familiar tiene firma, sí o sí tienen que estar en el formulario. Si no tiene firma, basta con la huella, pero va a depender de lo que indique su DNI que adjunten en el sistema. La discapacidad severa es para cualquier miembro del grupo familiar. Puede ser la jefatura o la carga familiar. No va a haber ningún inconveniente ahí. La norma, les invitamos a que lean la norma porque la norma es clara y te indica cualquier miembro, no solamente la jefatura, no solamente la carga. Cualquier miembro que presenta discapacidad severa van a poder postular el día de mañana y el día miércoles. El formato del formulario sí, es la misma de la convocatoria pasada, es la que está publicada en la página web. No deben usar formularios completados en convocatorias pasadas, eso sí que quede claro. Pero el formato es el mismo. No, ahí no hemos cambiado el formato. El representante ya no firma, ¿cierto? Puede firmar el formulario como que no puede firmar. Simplemente necesitamos que estén los datos de la entidad técnica responsable del registro de ese grupo familiar. Se están haciendo muchas consultas sobre eso. Como indico, si ya tienen sellos de convocatorias del año pasado, no hay ningún problema, utilicen la misma, no cambien. Si son entidades técnicas nuevas, ahí preciso, sí, lo ideal es que sea la razón y el número de RUC. Lo único, pero si ya tienen un sello anterior,
No hay ningún problema, no cambien, utilicen el mismo sello, no va a haber ningún inconveniente. Para la discapacidad severa, recordemos que son 2 documentos que hay que juntar, el carnet de CONADIS y el certificado emitido por RENIPRES. Esos 2 documentos deben adjuntarlos en el campo de otros para los grupos familiares que presenten discapacidad severa. Ya, para los desplazados no necesitan adjuntar ningún documento porque ya están cargados su información en el sistema. Ahí no hay ningún inconveniente, no va a haber ningún inconveniente en la postulación de estas personas. Hay entidades técnicas, si queremos saber si hay entidades técnicas que no han recibido su AFO. Si es así, por favor, necesitamos que nos dejen su número de RUC para nosotros poder validar. Ahorita tenemos para ir validando e informarles si es que ya se envió o no les envió. Hasta ahorita todas han sido enviadas. Entonces nos parece raro que todavía existen entidades técnicas. Les recomendamos que revisen su bandeja de spam, porque ya justo hemos hablado con una entidad técnica que nos llamó y dijo no había recibido, y al revisar su bandeja de spam, ahí estaba el correo. Recomendamos que busquen bien ahí en su bandeja de spam si no les ha llegado el correo. Si no lo tienen en su bandeja de entrada, verifiquen su bandeja de spam, ahí el correo. Porque ya les enviamos, como les comento, todas las entidades técnicas que solicitaron contar con AFO ya han sido enviadas. Si ustedes han solicitado, como bien saben, ahorita tenemos 2 convocatorias vigentes, la de San Marcos y la nacional. No van a recibir 2 credenciales, solamente una, que quede claro ahí. Solamente un usuario que van a poder registrar en ambas convocatorias si han solicitado AFO. Les he pasado el enlace donde está el formulario. En la página web está ahí el formulario, descárguenlo y ese es el formulario que se debe utilizar para esta convocatoria. Sobre esas 2 entidades técnicas que reportaron su número de RUT que no les ha llegado a AFO, por favor, remítanos un teléfono de contacto para poder contactarnos nosotros y explicarles el motivo de por qué no han recibido las credenciales. Si existe alguna otra entidad técnica, por favor su apoyo para que también nos indiquen el número de RUT y nosotros poder verificar. De ahí he visto consultas sobre solamente el día de mañana y el día miércoles van a poder registrar grupos familiares con discapacidad severa. La norma es clara, por eso les invito a que también leamos la norma. La norma indica que discapacidad severa es cualquier miembro y que tenga uso de silla de ruedas. Si no tiene esas condiciones, no pueden registrarlo el día de mañana ni el día miércoles. Esperen al jueves 16 para poder registrar a los grupos familiares. Vuelvo a repetir la consulta sobre el sello del formulario. Si ustedes son entidades técnicas que ya han trabajado en convocatorias pasadas, que me parece que sí, el sello que ya tienen es el mismo sello que pueden utilizar. No le hagan ningún cambio. Si son nuevas entidades técnicas, lo recomendable es que sí, el sello tenga la razón social y el número de RUC. Pero si ustedes son entidades técnicas pasadas, que ya tienen un sello definido, pueden usar, no tengan ningún problema. Sobre la firma, pueden firmar como no pueden firmar, no hay ningún inconveniente, pero sí necesitamos que esté el sello para nosotros poder identificar quién es la responsable del registro de ese grupo familiar. Cualquier inconveniente que tengamos con ese registro, la responsable va a ser la entidad técnica que figure con su sello. Por eso necesitamos que sí esté el sello de la entidad técnica que registró. Para la desvinculación, como bien saben, en convocatorias pasadas también, ustedes, entidades técnicas, durante el registro del grupo familiar, pueden realizar la desvinculación, porque el sistema verifica si realmente cumple o no con el requisito, que de acuerdo a la norma es que haya pasado 5 años del desembolso. Recordemos que la persona que se va a desvincular debe ir como jefatura familiar, no puede ir como carga nuevamente, tiene que ir como jefatura familiar. El sistema les va a validar y si cumple con lo indicado, les va a permitir continuar. En caso tengan algún inconveniente con esa desvinculación, ahí sí necesitamos que nos manden una solicitud para poder verificar. Asimismo, el año pasado, para la segunda convocatoria, hemos atendido varias desvinculaciones. Si ya han sido atendidas el año pasado en las convocatorias, no es necesario que vuelvan a enviar, porque el sistema ya guarda esa información y ya se encuentran habilitadas para el registro. No es necesario que vuelvan a enviar. Esto a fin de no saturar, nuestro correo, y 2, para que ustedes también puedan agilizar el día de mañana, en caso se trate de un grupo familiar con miembro de discapacidad severa, o a partir del 16 a nivel nacional.
Sobre el apoyo del Programa Nacional de Vivienda Rural, no, para la modalidad de CSP, no. Por eso, me parece que esas consultas son de entidades técnicas que son promotores. No confundamos, las modalidades son distintas. Para la modalidad de CSP no se cuenta el apoyo recibido en Programa Nacional de Vivienda Rural, solo para la modalidad de ABN. Pero enfoquémonos en que esta es la modalidad de CSP, no se confunda. Eso de ahí, si ya realizaron la desvinculación con el tiempo atrás, sí, hay que esperar simplemente que se habiliten las inscripciones y usted pueda registrar a esa persona como jefatura familiar. El certificado del Ministerio de Salud no es válido porque la norma indica, les vuelvo a indicar, lean la resolución que aprueba la convocatoria. Ahí te indica que deben adjuntar el carnet de CONADI para discapacidad severa y un certificado emitido por RENIPRES. Esos son los documentos válidos, porque si no va a ser en vano y esa persona no va a obtener el BFH diferenciado que corresponde a discapacidad severa. ¿Pueden postular con DNI caducados? Sí, pueden postular con DNI caducados siempre y cuando la información esté actualizada. Me refiero a que el estado civil, por ejemplo, yo soy soltero, mi DNI indica soltero, mi DNI está vencido. Si a mí me buscan en el sistema de RENIEC, yo voy a seguir figurando como soltero. Eso no hay ningún inconveniente, pero si yo estoy soltero, mi DNI indica soltero, ya venció, pero en el sistema, en RENIEC, yo ya figuro como casado, esa es una postulación que va a salir no elegible. Por eso necesitamos que los estados civiles estén actualizados. No se va a permitir adjuntar el papelito que indica que está actualizando porque ese papelito no indica qué dato está actualizando. Puede que actualice su dirección, puede que actualice otra cosa, pero no necesariamente acredita que es una actualización de estado civil. Por ello recomendamos que si tienen grupos familiares que tienen este problema, es mejor que no lo registren porque van a salir no elegibles. Solamente registren a los grupos familiares que tienen el estado civil correcto. Asimismo, sobre certificados literales, hay casos que indican, son 5 hermanos, tienen que postular. Como indico, todos los propietarios del predio deben formar parte del grupo, pero también tengan en cuenta que el grupo familiar está conformado por hermanos, en este caso, menores de 25 años. Si son mayores, tienen que presentar una discapacidad severa. Si no tienen discapacidad severa, no van a poder registrar el grupo familiar y va a ser en vano que registren a esta persona. Por lo cual, primero sería en este caso una sucesión intestada y luego recién puedan postular cada hermano de manera independiente. Evalúen esos casos para que no registren y al final el grupo familiar termine como no elegible y ese registro al final quita un cupo para una familia que realmente sí necesita y sí cumple los requisitos. Agradecemos su participación. Ya hemos tratado de resolver las consultas. Como bien saben, ya algunas entidades técnicas nos hemos contactado. Vamos a ver la casuística. Recordemos que mañana es solamente mañana y el miércoles es solo registro de grupos familiares que tengan discapacidad severa. Si no tienen, lo recomendable es que no registren y esperen hasta el 26 para iniciar el registro de los grupos familiares. En todo caso, si es que tienen, registren el día de mañana y el día miércoles. Si no, de acuerdo a la normativa, estos grupos familiares van a salir con el estado de no elegible. Para la migración de los grupos familiares, ustedes no tienen que hacer nada, lo hacemos nosotros, y el día que publicamos los resultados son los días que vamos a publicar también el listado de los grupos familiares que van a migrar a esta convocatoria. La presentación va a ser compartida en los correos para que ustedes puedan tener también y consultar sobre el registro, sobre los bonos y sobre las fechas puntuales de que los registros de los grupos familiares. Sí, agradecemos su participación y eso es todo. Buenas tardes.